ver, ahora sí. Listo. Nuevamente repito, vamos a hablar de los sentidos de la energía. ¿Cómo tener en cuenta los sentidos de la energía? Primero hablamos del calor. Hablemos del calor. En este caso, el calor se considera positivo cuando está entrando a un sistema porque estamos añadiendo energía a dicho sistema. Anoten estas premisas. Y es negativo, el calor es negativo cuando sale del sistema, porque se está eliminando energía o se está disipando energía y disminuyendo la energía general del sistema. Es positivo cuando entra y es negativo cuando sale. Ahora hablemos del trabajo. Y en el trabajo es donde viene el meollo del asunto. En el trabajo ocurre todo lo contrario. Cuando el trabajo es aplicado sobre el sistema, es decir, se podría decir que entra al sistema, se considera un trabajo negativo. Es decir, se considera negativo. Es negativo cuando está entrando al sistema. ¿Por qué? Porque se está consumiendo potencia para poder aumentar la energía de este sistema. Estamos consumiendo potencia para aplicarla sobre este sistema. Se considera entonces negativo cuando entra al sistema. Y cuando es al contrario, es decir, cuando el sistema es el que aplica el trabajo, es el que produce el trabajo, es decir, el trabajo está saliendo del sistema, se considera que el trabajo es positivo. ¿Por qué? Porque está siendo generado por el sistema. O sea, se está obteniendo potencia a partir del sistema. He ahí la diferencia del anterior balance de energía que habíamos planteado con respecto a esto, los sentidos de la energía con respecto al trabajo. Cuando entra, el trabajo es negativo y cuando sale, el trabajo es positivo. En un caso porque se consume y en el otro caso porque se genera potencia. ¿Por qué se hace esta aclaración de los sentidos de la energía y de los signos de la energía? Porque muchas veces una de las incógnitas que vamos a tener es si la energía se encuentra saliendo o si se encuentra entrando a un sistema. Entonces, a partir de los signos de la energía, con el calor o con el trabajo, podemos definir si este se encuentra saliendo o si este se encuentra entrando. Anteriormente,
era muy difícil, había que hacer una deducción matemática, de qué era lo que estaba entrando, o de que si estaba entrando o si estaba saliendo, puesto que anteriormente el calor y el trabajo se tomaban como elementos que no tenían sentido, es decir, no eran negativos en ningún momento, siempre eran positivos, porque te decían que salían, por ejemplo, 100 kilojoules. Entonces tú en la anterior forma de trabajar el balance de energía, en el calor de salida, tú ponías exactamente los 100 kilojoules. O sea, no tenías un sentido de la energía en este caso. Y el análisis que había que hacer era mucho más complicado. En este caso, cuando te da negativo o te da positivo, ya sabes qué está ocurriendo, si está entrando o si está saliendo, dependiendo de si es trabajo o si es potencia. ¿Listo? Entonces, a partir de esta aclaración de los balances de energía para los sistemas cerrados, y esto se extiende para cualquier tipo de balance de energía de ahora en adelante, estos sentidos de la energía, ¿cierto? Pero a partir de este balance de energía se establece la nueva ecuación, eh, una nueva ecuación de una relación de balance de energía. Anteriormente, y me voy a ir al tablero, para un sistema cerrado, anteriormente habíamos aclarado que el cambio de la energía no era nada más que para un sistema cerrado, es decir, no se tienen en cuenta las corrientes de energía de la masa, el calor de entrada menos el calor de salida, todo esto más el trabajo que entra menos el trabajo que sale. En este caso, ¿cómo llegamos a esta nueva versión? A esta nueva versión del balance de energía. En este caso, el calor que entra menos el calor que sale toma la denominación de Q. Y Q es definido exactamente como la sumatoria de los calores que entran o salen al sistema. Es decir, si entra más de un tipo de calor al sistema, cada uno de estos se va a sumar o restar en función de si está entrando o si está saliendo del sistema. Entonces, este cambio de energía empieza a cambiar de forma a establecerse como un Q. Ahora, habíamos definido que el trabajo era positivo si salía y negativo si entraba. De esta forma, si hacemos un cambio de signo, nos queda que esta expresión quedaría como menos, abro paréntesis, el trabajo que sale, menos el trabajo que entra. Esta expresión que está aquí se expresa totalmente como W. Y así mismo como el calor, W viene siendo la sumatoria de cada uno de los trabajos que entran o salen del sistema, en función de si este está entrando o saliendo, dependiendo de si este entra será negativo o si sale será positivo. ¿Cierto? Entonces, esta expresión finalmente nos queda como Q menos W igual al cambio de la energía. Esta, señores, es la expresión final del cambio de la energía. Q menos W igual al cambio de la energía. ¿Está claro? Vale. Perfecto. Una vez establecido esto, ¿cierto? Aquí tenemos las formas de el calor, ya sea en forma de calor total y trabajo total o en forma de tasa,
Recordemos que Q punto por el tiempo es igual a Q. Es decir, la tasa de transferencia de calor por el tiempo, por el cambio en el tiempo, es igual al trabajo, y lo mismo, al calor, perdón, y lo mismo ocurre por el trabajo. Entonces, estas son diferentes formas de expresar los balances de energía. Bajo esta premisa, entonces esto se trabaja simplemente haciendo ejercicio. Vamos a hacer ejercicio acerca de esta temática. Por favor, alguien que lea el enunciado, por favor. Un recipiente rígido de 10 litros contiene inicialmente una mezcla de agua líquida y vapor a 100 grados centígrados, con calidad de 12.3%. Luego se calienta la mezcla hasta que su temperatura es de 150 grados centígrados. Calcule la transferencia de calor necesaria para este proceso. Muy bien, entonces vamos a resolver este ejercicio. Vamos aquí a abrir el tablerillo. Entonces tenemos un recipiente rígido. Es más, me voy a llevar esta imagen. Voy a llevar esta imagen, guardar como imagen, escritorio, guardar. Voy a llevar esta imagen y por ahora voy a anotar los dos estados aquí al ladito y después ampliamos el tablero. Entonces, aquí tenemos esta imagen, ¿cierto? Nos están diciendo que es un recipiente rígido que tiene 10 litros, que contiene inicialmente una mezcla de agua líquida y vapor a 100 grados Celsius. Entonces, tenemos un estado inicial. Tenemos un estado inicial que es una mezcla de líquido más vapor que tiene una temperatura inicial de 100 grados Celsius y una calidad inicial de 12.3%, es decir, 0.123. Y luego se calienta la mezcla hasta que su temperatura es de 150 grados Celsius. Estado 2. La temperatura. No conocemos qué estado es. Lo único que sabemos es que la temperatura 2 es de 150 grados Celsius. ¿Listo? Esta es la información del ejercicio. Y sabemos que este contenedor pues tiene agua. Entonces lo primero que hay que hacer es definir los estados. Una vez definidos los estados podemos trabajar con la información que tenemos. ¿Cierto? Vamos a definir, el primer estado es una mezcla de líquido más vapor. Tenemos la calidad, tenemos la temperatura, necesitamos hallar la presión. ¿Cuál es la presión del estado 1? ¿Es la presión de qué? De saturación. ¿Por qué? Porque es una mezcla. Correcto, como es una mezcla, está cambiando de fase, la presión es constante. Nos vamos a la tabla y a 100 grados Celsius buscamos la presión de saturación. 101.42. No estoy mal. $101.42. 101.42 kilopascales. Muy bien. Ahora, como es una mezcla, necesitamos calcular las propiedades. ¿Qué propiedades necesitamos calcular? Como ya estamos hablando de energía y es un sistema cerrado, el sistema cerrado, entonces necesitamos calcular el volumen específicos y la energía interna. Entonces, haremos de el volumen específico 1, ¿cierto? Volumen específico 1 se calcula utilizando la ecuación de mezcla, que es B sub F más X que multiplica
a B sub G menos B sub F. Necesitamos calcular B sub G y B sub F a 100 grados Celsius. Bueno, presentarlos. ¿Cuánto es cada uno? $0.001043. 3 metros cúbicos sobre kilogramo. Y B sub G. 1.6720. 1.6720 metro cúbico sobre kilogramo. Teniendo B sub G, teniendo B sub F, teniendo la calidad, podemos calcular el volumen específico de la mezcla. $0.20657. 2,065,7 metros cúbicos sobre kilogramo. Perfecto. Ahora necesitamos calcular la energía interna. ¿Por qué necesitamos calcular la energía interna? Recordemos la otra forma de expresar el cambio de la energía. Recordemos que el cambio de la energía es igual al cambio de la energía interna más el cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial. Esto no se está moviendo, es decir, dentro del tanque no hay velocidades, no hay movimientos que se puedan referenciar como velocidades, así que ¿qué pasa con la energía cinética? Es 0. Perfecto. No hay cambios de altura representativos dentro de este esquema, así que ¿qué se puede decir de la energía potencial? Que también es 0. Que también es 0. Es decir, que en este caso, el cambio de la energía es netamente un cambio en la energía interna. Para poder hacer el cálculo del cambio de la energía, necesitamos calcular cuánto es la energía interna. ¿Listo? Ahora, muchachos, un aspecto nuevo a resaltar. Y ni tan nuevo, pero bueno. La calidad no solo es referente a la propiedad del volumen específico. La calidad, o usando la calidad, se puede calcular cualquier propiedad que se encuentre dentro de una mezcla, porque recordemos que las propiedades están ligadas entre sí. Entonces, este volumen específico a esta temperatura va a tener específicamente unas condiciones energéticas.
Son dos propiedades, quiere decir que utilizando la calidad también podemos calcular la energía interna y se utiliza como referente esta misma fórmula del volumen específico, solo que en este caso usando la energía interna. En este caso, en el cambio de la energía es el cambio de la energía total. Recordemos que el cambio de la energía total es igual a la masa que multiplica a la energía interna por unidad de masa final menos la energía interna por unidad de masa inicial. Entonces necesitamos hallar la energía interna por unidad de masa, que es la que nos presenta la tabla de la mezcla. ¿Cómo lo calculamos? Como la energía interna del líquido saturado más la calidad que multiplica a la energía interna del vapor saturado menos la energía interna del líquido saturado. Necesitamos U sub F y U sub G. ¿Cuántos son respectivamente? $419.6. 419.6 06, 06, 06. 06 Sí. 06 kilojoules sobre kilogramo. Y U sub G, 2506. 2506 punto 0. 2506. kilojoule sobre kilogramo. Perfecto. Ahora calculamos la energía interna de la mezcla. ¿Cuánto nos da? Utilizamos la misma ecuación. $675.754. 675 punto 754. 754 kilojoules sobre kilogramo. Listo. Ya hemos definido entonces el primer estado. Nótese que va aumentando cada vez más la dificultad porque ahora hay que hallar cada vez más propiedades. Porque ya no solo son propiedades de volumen y de masa, sino propiedades energéticas. Ya hemos definido entonces el primer estado. Ahora, ¿a quién se le ocurre cómo definimos este segundo estado? El volumen específico, como es un recipiente rígido, se mantiene constante. Con eso, Correctísimo. Volumen con, específico 1 es igual al volumen específico 2, que es igual a lo que nos había dado acá, que era 0.2657 metro cúbico sobre kilogramo. Con eso comparamos a 150 grados centígrados
B sub F y B sub G para saber si es líquido comprimido, líquido saturado, una mezcla, vapor saturado o vapor sobrecalentado. Por favor, a 150 grados Celsius, comparen B sub F y B sub G con ese valor que está ahí y me dicen en qué estado estamos. Sigue siendo una mezcla, profe. Sigue siendo una mezcla. Sí. Bien, sigue siendo una mezcla, líquido más vapor. ¿Por qué? Porque se encuentra por debajo de B sub G y por encima de B sub F, ¿cierto? Sí, se encuentra entre los dos valores. Muy bien. Entonces, necesitamos saber la calidad. ¿Por qué necesitamos saber la calidad? Para poder saber cuánto es la energía interna. Básicamente es un procedimiento muy similar al del estado 1. Solo que inicialmente no hay que utilizar la calidad para el volumen, sino el volumen para la calidad. Entonces, necesitamos a 150 grados Celsius, ¿cuánto es B sub F? ¿Y cuánto es B sub G? El volumen del líquido es 0.00 0.00 1091. 1900, 1091. 1091 metros cúbicos sobre kilogramo. Y B sub E, G, B sub E, B sub G, 0.39 0.39 248. 248 metros cúbicos sobre kilogramo. Muy bien, ahora utilizando esta ecuación que acabo de marcar, la misma ecuación del cálculo del volumen específico de la mezcla, despejen la calidad. ¿Cuánto es la calidad de esta mezcla? Y sabemos que el volumen específico de esta mezcla es ese de 0.20657. Cero punto 524. 0.524. 524. Muy bien. Ya tenemos la calidad. Ahora con la calidad podemos calcular la energía interna de la mezcla. Para calcular la energía interna de la mezcla necesitamos U sub F y U sub G. ¿Cuántos son respectivamente?
Ajá, ¿cuánto es su F? Estoy esperando. 631.66. 631.66 kilojoules sobre kilogramo. ¿Y U sub G? 2559.1. 559.1 kilojoules sobre kilogramo. ¿Listo? Utilizando la fórmula que presentamos anteriormente, la de U sub F más X que multiplica U sub G menos U sub F, ¿cuánto es U2? O la energía interna del estado 2. $1,641.9. 1641.9 kilojoules sobre kilogramo. Muy bien. Quedémonos con estos dos datos. Por favor, anótenlo, el de U2 y el de U1. Anótenlo. Y el del volumen específico de 0.2657 para poder pasar a un siguiente tablero y poder seguir trabajando. Esos son los datos más importantes de aquí. Me avisan cuando ya los tengan anotados para pasar. Ya. Pues Pues sí, es nada más anotarlos para poder pasar al tablero. sí, adelante. Pase. Listo. Entonces, ahora vamos a plantear un balance de energía. Entonces, el balance de energía de primera ley inicialmente es U menos W igual al cambio de la energía. Pero de la anterior deducción, del anterior tablero que hicimos, recordemos que el cambio de la energía es igual netamente al cambio de la energía interna. Y que el cambio de la energía interna es igual a la masa que multiplica a la energía interna por unidad de masa de cada uno de los estados que se incluyen dentro de este proceso. Por esta razón, entonces, si reemplazamos la segunda ecuación en la primera, Q menos W es igual a la masa por el cambio de la energía interna por unidad de masa. Tenemos U2, tenemos U1, ¿qué es lo que nos falta? La masa. Nos falta calcular la masa. Correcto. ¿Qué nos dice el ejercicio? Sabemos que el volumen es igual a 10 litros.
pero litro no es una unidad de sistema internacional y no es una unidad en la que podemos trabajar. Tenemos que trabajar en metros cúbicos. ¿Cuántos litros equivale a un metro cúbico? Un metro cúbico son 1000 litros. Un metro cúbico son 1000 litros. Entonces, factor de conversión, un metro cúbico sobre 1000. ¿Cuánto nos da el volumen? Cero punto cero uno. 0.01 metros cúbicos. Muy bien. Muy bien. Nuestro volumen es de 0.01 metros cúbicos. Ahora, el volumen específico en este caso del sistema es constante. Y el volumen específico era 0. ¿Qué? ¿2 qué? 20657. 657 metros cúbicos sobre kilogramo. Recordemos que volumen específico es igual al volumen sobre la masa. Para calcular la masa, entonces, masa es igual a volumen sobre volumen específico. ¿Cuánto nos da la masa del sistema? Cero punto cero cuatrocientos ochenta y cuatro. 0.0 4840. 4840. Sí, no es como muy poquito. Sí, pues, da poquito, pero eso es lo que da. Ese es, profesor. Bueno, Entonces, bueno, si eso es lo que da, eso fue lo que dio. Que 10 litros me parece. A ver. No es que desconfíe, pero un poquito. Se van a mamar un planazo. Ah, no, perdón. El equivocado era yo. Sí, tienen toda la razón. Es que yo estaba todo el tiempo confío en ustedes. Por eso tuvo que rectificar, ¿verdad? Porque confiaba tanto en nosotros. Todo el tiempo confío en ustedes. A ver, listo. Ya tenemos entonces la masa, ya podemos hacer el cálculo de primera ley. Volvamos al primer tablero y ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando por el calor. Quiere decir que este sistema no hay trabajo que entre de ninguna forma ni trabajo que salga de ninguna forma. ¿Cierto? Es decir, que el trabajo se hace cero. Entonces, Q es igual a la masa, que es 0.04840 kilogramos, que multiplica a U2. ¿Cuánto era U2? Energía interna por unidad de masa del estado final.
1641.9. 1641.9 kilojoule sobre kilogramo menos la energía interna por unidad de masa del estado inicial. $675.754. 675.754 kilojoule sobre kilogramo. ¿Listo? Kilogramo con kilogramo se va. ¿Cuánto nos da el calor? $46.76. 46.7615. 15. Bueno, punto 76 kilojoules. Positivo, ¿qué quiere decir esto? Que entra, ¿no? Que el calor está entrando al sistema, lo cual coincide con el esquema que nos está presentando una flecha que va entrando al sistema. Es decir, correctísimo. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Que hable ahora. Bueno, nadie tiene ninguna duda. Voy a volver a poner el anterior tablero para que copien y me avisan para pasar al siguiente. Que hagan las debidas anotaciones. Y me monto en el carro, meto 120. Chiquita, te metiste en mi mente.
¿Ya puedo pasar? Sí, adelante. Vale. ¿Listo? Hola. Sí, pues. Vale. Entonces vamos a proseguir con un siguiente ejercicio. Un recipiente rígido de... Alguien que lo lea, por favor. Alguien que lo lea. Un recipiente rígido de 0.43 metros cúbicos contiene al principio un vapor húmedo de agua a 168 grados Celsius. Entonces se calienta el agua hasta que llega al estado de punto crítico. Calcule la masa del agua líquida, el volumen que ocupa el líquido en el estado inicial y la transferencia de calor. Muy bien. Nos está diciendo de un recipiente rígido con 0.43 metros cúbicos. Voy a anotar los datos. Un recipiente rígido que tiene 0.43 metros cúbicos. Entonces, volumen 0.43 metros cúbicos. Al principio, un vapor húmedo de agua a 168 grados Celsius. Entonces nos dice que el estado inicial es un vapor húmedo. Un vapor húmedo hace referencia a una mezcla líquido más vapor, que tiene una temperatura inicial de 168 grados Celsius. Entonces, se calienta el agua hasta que llega a un estado de punto crítico. El estado final es el punto crítico. Calcule la masa del agua líquida, el volumen que ocupa el líquido en el estado inicial y la transferencia de calor. Cuando nos hablan del volumen que ocupa el líquido en el estado inicial, es el volumen específico y la transferencia de calor. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se les ocurre? Y ya lo dejo más a libre albedrío, ya no tanto a resolverlo yo.
Profe, lo de siempre, sacar las propiedades. ¿Podemos De la definir las tabla. propiedades del estado inicial? Sí, No, no podemos porque solo tenemos temperatura. sí, pero no es una mezcla. ¿Y tenemos calidad? No tenemos calidad. Solo tenemos temperatura. Necesitamos iniciar primero por el estado final y después devolvernos. Del estado final conocemos las propiedades del punto crítico. ¿Cuál es la temperatura del punto crítico para el agua? Que es el último valor que aparece en la tabla. 300, ¿cuánto? $373.95. 373.95 grados Celsius. ¿Y la presión? 22.068 kilopascales. 0,64 digo. Listo. Aquí ya hablamos de volumen específico porque da igual si es el volumen específico del líquido o del vapor porque van a ser el mismo. ¿Cuánto es el volumen específico? Ajá, ¿cuánto nos da el volumen específico? Está ahí puesto. 0,03106. 31,06 06. metros cúbicos sobre kilogramo. Y lo mismo pasa con la energía interna. ¿Cuánto es? Acá se usa la del líquido, la del vapor o la de la mezcla. Porque la de la mezcla parece que es 0. Claro, porque es que la del líquido y la del vapor es la misma. Recuerda que la de la mezcla, el FG, es la resta del vapor menos el líquido. O sea, da igual cuál de las dos. Recordemos que una de las propiedades del punto crítico es que las propiedades del líquido y las propiedades del vapor son exactamente iguales. Da Ah, igual cuál me des. 2015.7. 2015.7 kilojoule sobre kilogramo. Muy bien. Ahora, nos dice que estamos en un recipiente rígido. Si estamos en un recipiente, ¿qué era lo que nos pedían exactamente? La masa, el volumen específico y la transferencia de calor. Como nos dice que estamos en un recipiente rígido, podemos decir que el volumen específico 1 es igual al volumen específico 2. Es decir, 0.003106 metro cúbico sobre kilogramo.
Definido esto, ya podemos definir el estado inicial, porque ya tenemos una temperatura y tenemos un volumen específico. ¿Con qué tenemos que compararlo? Con B sub F y B sub G. B sub F y B sub G a 168 grados Celsius. Hay que interpolar. Me dan los valores, interpolen y me dicen cuáles son los valores de B sub F y de B sub G respectivamente para 168 puntos, no, para 168 grados Celsius. La de B sub F es 0.00 1111. ¿Así? Sí, y 6. ¿Y el B sub G? B sub G es 0.25. 4536. Metro cúbico sobre kilogramo. Pero nuestro volumen específico es de 0.003106. Es decir, ¿en qué estado estamos? Ah, bueno, ya sabemos que estamos en una mezcla de líquido-vapor. ¿Cierto? Que coincide porque el volumen específico en el que estamos está por encima del B sub F y está por debajo del B sub G. O sea que tenemos que hallar la calidad. ¿Cuánto es la calidad? Recordemos que la calidad es el volumen específico de la mezcla menos B sub F sobre B sub G menos B sub F.
8.08 por 10 a la menos 3. (8.08 por 10 a la menos 3). Esa es entonces la calidad. Es bastante bajita porque el volumen específico de la mezcla está bastante cerca del B sub F. Y listo, ahora necesitamos hallar la energía interna. La energía interna del estado. Necesitamos U sub F y U sub G a 168 grados Celsius. La energía interna del líquido da 709.504. 504 kilojoules sobre kilogramo. Y la del vapor, 2573.4. 2573.4 kilojoule sobre kilogramo. Y listo, con la calidad calculamos la energía interna 2. ¿Cuánto da? $724.56. 724.56 kilojoule sobre kilogramo. La misma premisa del ejercicio anterior. Q menos W igual al cambio de la energía. El cambio de la energía es igual al cambio de la energía interna más el cambio de la energía cinética más el cambio
de la energía potencial. No hay velocidades, no hay cambios de altura significativos. Es decir, esto es específicamente el cambio de la energía interna. Es decir, que Q menos W es igual a la masa que multiplica a la energía interna por unidad de masa final menos la energía interna por unidad de masa inicial. En el ejercicio no nos hablan de que hay trabajo, sino netamente transferencia de calor, además de que hay de que es un recipiente rígido, así que tampoco hay trabajo de frontera. Quiere decir que es netamente calor. ¿Qué es lo que nos falta calcular? La masa. Nos falta calcular la masa. Ahora, ¿cómo calculamos la masa? Exactamente como lo hicimos en el ejercicio anterior. Lo voy a poner aquí en la mitad. Masa es igual, como el volumen específico es constante, volumen sobre volumen específico. ¿Cuánto nos da la masa? 0,43 entre 0.003106. Porque sabe que aquí siempre coronamos, invicto nunca perdemos. A todo el mundo le pichamos, y lo rico que se siente cuando chingamos. 138.44. 138.44 kilogramos. ¿Listo? ¿Cuánto nos da el calor? Que es igual a 138.44 kilogramos, que multiplica a 2015.7 kilojoules sobre kilogramo menos 724.56 kilojoules sobre kilogramo. Kilogramo, kilogramo y kilogramo se va. ¿Cuánto nos da el calor? No, 179.022 kilojoules. 179.000. 000. Ah, 22. No, 0.22.3 kilojoules. 3 kilojoules. Y listo. Para pasar del estado 1 al estado 2 se necesitan 179.022.3 kilojoules. Y con eso hemos terminado. Anoten el ejercicio y me avisa para finalizar y pasar listo. El día de mañana continuamos haciendo más ejercicios.
Pero da 178.000, ¿no? Pero a mí me dio un valor diferente. Ah, bueno, ahí sí, 745. ahí sí, no lo sé porque no, yo no fui el que hizo la calculadora. Bueno, a ¿Cuánto mí le me dio? dio 178.745.4216. Ya va, 178.000, 745.4216. 745. 745 punto 42, bueno, punto 42 kilojoules. 16. 42,16, sí, pero esos 42,16 se puede redondear a solo 42. Mientras voy a dejar de grabar.